Dios les bendiga, hermanos. Salude al que está a su lado, amén. Si es su familiar, su esposo, sus hijos, dele un abrazo, amén. Gracias al Señor por estar aquí en este lugar, en la presencia de Dios, amén. Por estar en la comunión, amén, de los unos con los otros y en la reunión de los santos, amén. ¿Estamos en la reunión de los santos? Amén. Dice la palabra del Señor por allá en Corintios cuando Pablo saludó a los santificados, ¿cierto? Que están en camino para ser santos. ¿Usted lo cree? Gloria al Señor. Hemos sido santificados por el Señor y estamos en el camino para ser santos. Gloria al Señor. Voy a invitarle que lea la palabra de Dios. Bienvenidos los amigos, bienvenidos los hermanos que nos visitan de otros lugares. Amén. La familia de nuestra hermana Edilma, que pasaron por su circunstancia difícil, amén, estuvimos orando por ellos, acompañándoles, amén. Filipenses 4. También asimismo vamos a estar orando, hermanos, por la familia Hernández Peñuela, amén. Familiares de nuestra hermana Nelly, amén. Mientras usted busca el texto, yo le cuento, hay un bebé que nació apenas en los primeros días de enero, un hijo de una hermana de ella, y en estos momentos está en la UCI, está delicado porque dicen que el bebé puede tener muerte súbita. Pero hay un Dios maravilloso, ¿usted lo cree? El que hizo los cielos y la tierra, ¿cierto? ¿Habrá algo imposible para él? La Biblia dice que él es el que hace de la nada, amén. Gloria al Señor, leamos la palabra del Señor y recuerde estar orando por esta petición, amén. Ahorita en nuestra oración final vamos a incluir esta oración. Dice la palabra del Señor, Filipenses 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Otra vez dice Pablo, amados. Ruego a quién, a Evodía y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y vamos a leer juntos el verso 5 y 6, hermano, acompáñeme. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Por qué? El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, amén, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Leamos el último. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dele una alabanza al Rey de la Gloria. Siéntese, mi hermano. Gloria al Señor Jesús, amén. Bueno, el pastor y la junta local se encuentran en un campamento, han estado muy bendecidos, amén, estaban muy contentos por las enseñanzas, por la presencia de Dios, gloria al Señor, y es lo más importante, ¿cierto, hermanos? Que donde estemos y donde estamos está la presencia del Señor, amén. Y dijo un hombre, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí, gloria al Señor. Bueno, hermanos, y hoy estamos celebrando un hermoso día de familia, amén. Se ha repetido mucho la familia, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, pero la vida práctica de familia no es tan fácil. Y bueno, yo ahorita meditando en el Señor encontré este texto. No he estudiado mucho a Evodia y a Síntique, amén. No sé si usted los ha estudiado y si no, lo dejamos de tarea que lo estudiemos. Dice la palabra del Señor que combatieron juntamente con Pablo en el Evangelio, ¿cierto? Pero a mí me inquieta que él se refiera a ellas y dice que sean de un mismo sentir en el Señor, amén. Después de que les dice amados 2 veces, estar firmes en el Señor, escribe los nombres de estas 2 mujeres al parecer y les ruega esto, ¿cierto? Que las ayudes, amén. Bueno, pero si son mujeres que le sirven al Señor, combaten en el Evangelio, hay un ruego. Ser de un mismo sentir. Gloria al Señor. Tener una buena comunicación en familia. Amén. Qué reto tan difícil la comunicación. Sobre todo con los que nos vemos a diario.
Sabe que si en la iglesia de Corintios había problemas y se veían eventualmente, y habían allí problemas del matrimonio, habían diferencias, ¿cuánto más nosotros en el nido de una familia que nos vemos todos los días? Y a veces, hermanos, el continuo pecar del uno contra el otro van acabando lo que un día empezó, ¿cierto? El amor, todo eso que construimos juntos, donde a veces hay hijos, donde a veces no hay hijos, pero va como dañando la relación de pareja. Y este texto me inquieta porque dice el Señor, después de decirles que sean de un mismo sentir, que son mujeres que combaten, que se regocijen en el Señor siempre, amén. ¿En quién nos regocijamos? No en nosotros, ¿cierto? Porque el hombre es como la flor de la hierba, ¿cierto? Hoy está, mañana no. Pero hay uno que permanece para siempre. ¿Usted puede decir amén? Y por eso, sin importar las circunstancias, nos regocijamos en el Señor siempre. Y dice Pablo, otra vez les digo ¿qué? Regocijaos. Después de que nos está hablando, ¿cierto? De que ellas combatieron, de que tengan un mismo sentir. Y este versículo que nos habla del secreto de tener paz con Dios. ¿Vuestra gentileza sea conocida de algunos hombres? De todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. O sea, sean gentiles con los hombres, porque ustedes no saben quién vaya a llegar por su gentileza. Y sabe que hay hombres, hay damas muy gentiles, muy bien ubicadas. Y a veces uno ve que somos gentiles con los de afuera, intentamos ser cordiales, ser empáticos. Pero yo quiero preguntarle en esta hora, ¿usted es gentil en casa? Porque ahí dice que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y convivimos a diario con hijos, con esposos, ¿cierto? Con la familia a veces extendida, entonces ya tenemos ahí de pronto los abuelos, otras personas, los tíos, los primos. Pero ahí nos dice el Señor esté cerca. Entonces el resultado es que si yo estoy gentil con los demás, que si estoy en el Señor, por nada estoy afanoso, sino que mis peticiones son conocidas delante del Señor. Amén. ¿Y será que en esta mañana estamos afanosos por algo? Porque el Señor dice que la paz de Dios, amén, es de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Gloria al Señor, guardará nuestros corazones. Yo no sé si usted se ha impactado de que a veces vea que está pasando una situación difícil y que usted diga, oiga, yo como en medio de esta situación puedo tener tanta tranquilidad, puedo tener tanta paz. Si me hubieran dado esta noticia en otro tiempo, yo no sé qué hubiera hecho, pero quiero decirle, hermano y amigo, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y esa paz es capaz de guardar nuestros corazones. Yo no sé si usted lo crea, pero hay un Dios que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Pero quiero que vayamos entonces a esa comunicación en familia. ¿Sabe, hermanos? Muchas veces no somos conscientes del daño que hacemos en la comunicación en familia. Muchas veces en nuestra comunicación hay desprecio, muchas veces la comunicación se rompió hace rato. Y entonces usted va a hablar en casa y la respuesta es áspera, no hay un encuentro, ¿cierto? Cuando las personas están de novias, usted ve que se habla el uno con el otro y uno dice, ay, qué chévere, y no se acaban de qué hablar cuando están conociéndose, cuando son amigos. ¿Sabe? Porque a veces en esa relación no hay una crítica, ¿cierto? Los amigos nos escuchan y hasta se ríen. Ay, usted hizo tal cosa. Y a veces nosotros vemos que no debiera haber eso de novios, porque si lo hay de novios, pues más adelante cómo será, ¿cierto? Si te están imponiendo, si es una relación que te hace daño, ¿cómo será más adelante? Pero como a veces vamos viviendo juntos, ¿cierto? Entonces, nuestro cerebro empieza a detectar que hay rupturas en la comunicación en casa. Amén. Y decimos, el problema es de allá, pero a veces el problema también está ¿dónde, hermanos? En nosotros, ¿cierto? Y a veces es triste escuchar que hay mujeres que dicen, madres, mi hijo me habla terriblemente, es peor que un cuchillo en la garganta. La Biblia dice que hay palabras de hombres que son como, ¿qué? ¿Golpes de qué? De espada. ¿Cómo así que una sola palabra puede herir tanto? Y hay veces que la relación en pareja se vuelve tan distante y están ahí. Y se está compartiendo y se está viviendo. Pero ¿cómo está nuestra comunicación?
Yo aprovecho que no está el pastor, hermanos, y quiero contarles algo. ¿Saben? En algún momento en nuestra vida de pareja, ya 20 y pico años, gracias a Dios, 7 de novios, hemos tenido que pedir ayuda. Amén. ¿Sabe? Hay gente que dice que la ropa sucia se lava, ¿qué? Eso nos dijeron. Pero también dicen que el sol no se puede tapar ¿con qué? Y a veces hay problemas en la vida de pareja. Y serios. Y venimos acá y adoramos al Señor, pero estamos rotos. Estamos con hijos confundidos, con relaciones irreparables, que hace rato se dañaron, estamos llenos de ansiedad, de depresiones. Y en algún momento yo me acuerdo que tuvimos que pedir consejo a mi suegro cuando él era pastor. No me acuerdo si ya estábamos en el ministerio. Pero empezamos los dos, ¿cierto? Como pareja, empieza a haber esa lucha de poderes, ¿cierto? Entonces usted jala para un lado, el otro jala para el otro. Y mire que mi suegro fue muy sabio y nos aconsejó y nos dijo, tengan cuidado con lo que está pasando en su vida en pareja. Tengan cuidado con eso que están haciendo porque se están dañando. Puede que dañen a otros y puede que termine mal. Un momento de ira puede terminar mal, ¿usted lo cree? Un momento de enojo puede dañar. La Biblia dice que el que no controla su enojo es como una ciudad descubierta, que en cualquier momento, ¿cierto?, llegan y le hacen daño. Y también en alguna oportunidad entramos a hablar con mi esposo, con una hermana psicóloga, y no era precisamente terapia de pareja, pero estábamos ahí como pareja y la hermana nos decía la necesidad de saber resolver los conflictos. ¿Usted puede decir amén? ¿Por qué? Porque nuestros hijos aprenden de nosotros. ¿Nuestros hijos de quién aprenden a amar, hermanos? De los hijos, de los padres. Si en casa se enseñó que amar es dolor, que la mamá y el papá siempre la violenta, pero ella está ahí, entonces el día de mañana ese hijo dice, es que amar implica que me hagan daño, ¿cierto? ¿De quién aprenden nuestros hijos a resolver los conflictos? ¿De quiénes? De nosotros, amén. Y entonces si en mi casa la resolución de conflictos es una guerra, si nunca nos sentamos después de un problema a dialogar, a decir qué pasó, un acuerdo, esto no vuelve a pasar, lo siento, me equivoqué. Y así se resuelven muchas veces nuestras situaciones de pareja. Y hoy algo que está en medio de nosotros, el estrés, el tiempo, ¿cierto? Usted sabe que el estrés está ahora dañando, el estrés está produciendo problemas de ansiedad, depresión. ¿Por qué? Porque cuando el cerebro está metido completamente en estrés, ¿cierto? Está expuesto, ¿cierto? El sistema límbico está autónomo, está expuesto a que usted a toda hora tiene miedo, tiene estrés, entonces usted a toda hora está a la defensiva, mi papá me va a regañar, me equivoqué, pero mi papá va a venir, me va a pegar, mi esposo va a venir y hay esa angustia continua, el cerebro se inflama. Y cuando hay inflamación, el cerebro deja de producir dopamina, serotonina. Y entonces usted dice, ¿qué pasó? Ya no tengo ganas de levantarme, ya no tengo ganas de hacer nada, estoy desmotivado. Y resulta que ha habido una inflamación porque ha habido un estrés prolongado en el tiempo. Creo que algunos le llaman disestrés. Y entonces eso hace que hoy en día nosotros, cuando no sabemos manejar los problemas en casa, nos expongamos a que más adelante hayan problemas. Y viene alguna situación difícil y dice que la persona en estado de depresión se encuentra enojado, no encuentra entre lugares, ¿cierto? No encuentra de pronto seguridad en el mundo que ya está afuera, el mundo es malo. No encuentra seguridad en sí mismo, yo soy malo, ¿cierto? Yo no cumplo las expectativas y después no encuentra una esperanza del mañana. Cuando en casa estamos y tengo este problema, tengo esto, me toca vivir con esto. Pero ¿qué tal si nosotros en esta mañana le pedimos la ayuda y la dirección a Dios? Amén. Porque es verdad que estábamos orando para que el Señor bendiga los hogares. Usted puede decir amén. Y el Señor ha bendecido, ¿cierto?, a todas las familias de la tierra en Cristo, en Abraham, gloria al Señor. Pero ¿sabe que usted y yo tenemos una parte que gestionar? Y a veces le dejamos toda la responsabilidad a Dios. Y yo les contaba que entramos allí donde una hermana y en algún momento, pues claro, cuando usted va a hablar con alguien, usted alista su lista, yo no sé si le pasa, y usted empieza a decir,
me hicieron tal cosa, es que no me entiende, es que me hace, es que no me comprende. Y pues nosotras las mujeres, claro, yo expuse mi lista, yo dije, no, mi esposo es un hombre de Dios, es un buen padre, es un buen cristiano, pero claro, él llega a casa estresado del día y cuando llega así, pues yo soy la que he estado en la casa y yo sé cómo estoy organizando, cómo tengo a mis hijos, qué tarea me hizo el uno, el otro, y él llega en algún momento estresado de afuera y simplemente ve lo que él percibe y ¡puf!, explota, ¿cierto? Entonces, esa fue como mi queja. Yo dije, de pronto él viene estresado y la explosión obviamente no es violencia, gracias a Dios, porque no es violencia, cierto, física, pero a veces los gritos, cierto, hermanos, a veces la mala palabra, a veces el mal gesto también es violencia verbal. Entonces, yo dije eso y la hermana nos miraba. Y entonces dice mi esposo, no, es que... dice él, escuche las palabras de mi esposa. Y uno, ¿qué va a decir? Entonces dice, no, si usted se da cuenta, las palabras de ella es siempre, ¿cierto? Nunca y nada. ¿Usted habla así o nunca, hermano? Nunca me escuchas. ¿Qué más? Siempre estás de mal humor. ¿Qué más le dice a su esposa? Ayúdeme. Nunca llegas temprano. Nunca me preguntas cómo estoy. ¿Cierto? Siempre te enojas, siempre regañas a los niños. Bueno, solamente pasa en casa. Pero entonces uno se da cuenta, hermanos, que la hermana me dice, comunicación agresiva. Y uno como que, ¿sí? ¿Comunicamos agresivamente? Sí. Cuando yo generalizo, porque decía, son cosas que pasan eventualmente, pero las mujeres, ¿qué decimos? Siempre, ¿cierto? Son cosas que pasan por allá de vez en cuando, porque sí, amor, pero es que a veces pasan 15 días, un mes y no hay ni una discusión en la casa. Pero si pasa una, oh, Dios, esto es el acabose, ¿cierto? Entonces nosotros nos damos cuenta, hermanos, que necesitamos aprender a vivir en pareja. Y yo quiero que usted se pregunte en esta hora, ¿cómo es su comunicación? Usted internamente, no se ponga a mirar al que está al lado, no mire a la hermana Alexandra, porque como usted se da cuenta tenemos todos defectos, hasta en el hogar de los ministros, tenemos un hogar que está en trabajo y en construcción, pero yo quiero que usted piense cómo es su comunicación. No es que esté diciendo que usted es mala mamá, mala pareja, ¿cierto? Pero es algo que nosotros debemos mirar, algo se rompió en la comunicación y a veces no sabemos cómo repararlo. ¿Qué señales hay de que hay problemas en la comunicación? Primero, hay evitamiento físico. Amén. Entonces yo entro al cuarto y él, dígalo, sale, ¿cierto? Yo voy para la cocina y él. Y hay esposos que hasta se demoran harto en el baño. Al mío le pasa. Cuando hay algún problema ahora como media hora en el baño. Entonces usted ve que a veces estamos evitando el contacto físico. Con los hijos ahora tienen los ¿qué? Audífonos, ¿cierto? Entonces uno se da cuenta que ellos están evitándote, que ya los hijos dicen, ya no quiero, pero uno dice, pero si cuando ese hijo era pequeño yo era su todo, porque recuerde que los padres, las madres, damos seguridad, ¿cierto? Por eso nuestros niños cuando nos venimos lloran, no es porque estén malcriados, es porque su cerebro está diseñado para que él sienta que en la mamá, en el papá encuentran seguridad. Claro que los enseñamos a ser duros y a no expresar, deje de chillar, váyase, no es tan grave, pero ¿por qué no puede quedarse con otro? Y desde ahí estamos diciendo, no tienes derecho a expresar lo que sientes. Y muchas veces crecemos con ese aprendizaje, pero ya, igual si lloro, nadie me va a poner cuidado. Como cuando usted tiene un problema de la tusa y entonces sufrió y después dice, ¿para qué amar? Si después, ¿qué? Me van a hacer daño. Y nos acostumbramos de esa manera. Entonces vemos que hay un evitamiento físico, ¿cierto? Tu presencia les generaba algo, pero ahora nos ven como una amenaza. Y hay una amígdala que es cerebral, que es como una almendrita. Y ella detecta cuando estamos expuestos a estrés. Cuando estamos en casa todo el tiempo peleando y llega un ratico y la pelea. Y se va un ratico y la pelea. Y escribes por el celular y la pelea, ¿cierto? Entonces estamos activando el sistema de recompensa donde ya no hay seguridad. Entonces vemos que el conflicto, ¿cierto?, nos trae esos problemas. ¿Por qué? A veces que en nuestra casa hay críticas, ¿cierto? Hay expectativas tan altas que ni nosotros ni nadie puede cumplir. Entonces, así la persona haga,
volvemos a hacer. Yo conocí estos días el caso de una esposa, me decía el esposo, yo cuelgo la ropa y ahí queda mal. Ella la vuelve a colgar. Yo tiendo la cama, queda mal. Ella la vuelve a tender. Gracias a Dios no es mi caso, yo ya he entendido que hay que dejar que nos ayudemos. ¿Queda mal? Bueno. Yo doblo las camisas, quedaron mal. Ella lo vuelve a hacer. ¿Usted cree que cuando una persona recibe eso tiene expectativa de volver a hacerlo? No, ¿cierto? Entonces vemos que a veces hasta en el tono de voz nosotros mostramos ese aislamiento físico. Se está rompiendo algo en nuestro hogar y nosotros seguimos, ¿cierto? No rompemos el patrón. Amén, porque nosotros estamos en capacidad de hacer nuevas asociaciones, hermanos. Usted no puede decir, no, hermana, esa charla no es para mí, yo ya estoy viejo, yo llevo muchos años con unos problemas en mi casa, es que ni mi esposa me habla, eso cada uno vivimos en un cuarto. Nosotros, el Señor nos hizo con un cerebro, ¿cierto? Plástico, ¿cierto? Con la capacidad de regenerar, ¿cierto? Y nosotros, así seamos de edad, hermanos, nosotros podemos aprender algo, ¿usted lo cree? Nosotros podemos salir adelante, trabajar en algo, pero a veces, ¿cierto? Nosotros podemos ser mejores en el hogar, ¿sí o no? Pero a veces nos quedamos ahí encerrados y decimos, no, así soy, así es el otro y toca vivir así. La palabra de Dios nos dice que Sansón se casó con su esposa, ¿cierto? Pero hizo un evitamiento físico. La palabra del Señor nos dice allí en Jueces que aunque se casó con una de las filisteas que se casó, dice mi esposo, se casó con las filisteas, él sin embargo la dejó. Después volvió como si nada, porque el evitamiento también, ¿cierto? El abandono a veces, que estamos ahí pero no nos comprometemos. Y dice la palabra del Señor que él volvió como si nada y llegó allá donde el papá de la muchacha en Jueces 15 y le dice al padre de ella, 15, aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega de trigo, Sansón visitó a su mujer, amén, era su esposa. ¿Y sabe con quién se vino Sansón? Con un cabrito. Trajo su ofrenda, entonces, ay no, voy a ir, lleva muchos días sin venir, y entonces dijo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Iba con su cabrito, de hecho, ¿para dónde? Para la habitación, ¿cierto? Va ahí, voy derecho, allá me meto, ya se solucionaron las cosas, llevo días sin verla, no pasó nada, y dice el padre de ella, me persuadí de que la aborrecía, ¿cierto? Yo como que estoy leyendo en esta mañana sola, o no sé si no se ha podido proyectar. Me persuadí de que la aborrecías, pero si se casó, estaba enamorado, pero la abandonó, la dejó y la di a tu compañero. Más su hermana, él dice, más su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala en su lugar. Pero Sansón se fue bravísimo, ¿cierto? Y dice la palabra del Señor que ese día cazó 300 zorras y destrozó a un poco de filisteos. Gloria al Señor, amén. A veces podemos estar ahí en casa, pero sin embargo hay ese evitamiento físico. Sin embargo, uno se da cuenta que Sansón, aunque había amado a esta mujer, la dejó sola y dijo su padre, no, pues la aborreces. Porque esos días nos daban una enseñanza nuestro hermano Fernando, y él nos decía que el amor es como una bandeja paisa, amén. Yo no sé si a usted le gusta la bandeja paisa, a mi esposo le fascina, hermanos. Y dice pues que la bandeja paisa es una bandeja especial, ¿cierto? ¿Y a usted qué le parece una bandeja paisa con lentejas? ¿Cierto que es rara? Pero de pronto le quitan el huevito, y usted dice, es rara. Le quitan, yo alguna vez fui por allá con mi esposo, a Medellín, y nos fuimos a comer una bandeja paisa, la he contado, pero por allá en donde venden nuestros hermanos venezolanos, y nos cambiaron el chorizo por salchicha. ¿A usted le parece así bien la bandeja paisa? ¿Cierto que no? Y si le ponen de pronto que le quitan la carnecita molida, o le quitan el aguacate, o le quitan el chicharrón, eso deja de ser bandeja paisa. La Biblia dice que el amor lo cubre todo, amén. Que el amor es completo. Y si usted al amor le quita ingredientes como el tiempo, es que yo la amo, pero no, yo no quiero dedicar tiempo.
tengo mi celular, estoy en mis juegos, llego a descansar, todo el día trabajo. Es que yo la amo, pero le quita la entrega, ¿verdad? El Señor dice que de tal manera amó el Señor al mundo que nos dio, amén. Y usted dice, no, yo amo a alguna persona, pero usted va quitando cositas. ¿Usted cree que eso es amor? ¿Cierto que no? El amor es completo. La Biblia dice el amor es sufrido, el amor es benigno. Y hay muchos otros ingredientes que tiene el amor, hermanos. La Biblia nos dice que el que nos amó se entregó por nosotros, amén, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia santa y sin mancha. Gloria al Señor. Entonces vemos que a veces estamos así. Otra de los problemas de la comunicación, de los problemas en familia, es que estamos como con la comunicación monosílaba, amén. Usted vaya pensando si en su hogar está pasando esto, si estamos evitando el contacto físico, si estamos distanciándonos. Puede ser que inconscientemente lo haga, su esposo no quiera llegar a casa. Es que eso llego y esa cantaleta y dele. Y otro problema es la comunicación monosílaba, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿cómo te fue? Bien. ¿Comiste? Sí. Mañana hablamos, tenemos que hablar muy seriamente. Bueno, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿qué está pasando con esa pareja, con esa familia que se hablaba de todo, que se contaba todo, que llegaba feliz a decirle a su pareja lo que había pasado? Pero hoy hay un muro de contención emocional. Entonces hoy hay un muro y entonces es como un ladrillo que vamos poniendo cada día y nos distanciamos. Y entonces no quiero compartir contigo, porque compartir contigo no es seguro. Reaccionas con juicio. ¿A cuánto le pasa que el esposo viene a contarnos algo y es que usted en qué se metió? ¿No nos pasa? Bueno. Entonces vemos que todo, ¿cierto? Lo expresamos. Si el otro nos dice algo, invalidamos lo que siente, minimizamos. Pero no es para tanto, ¿cierto? Yo en tu lugar, no sé qué, a mí me toca más duro y ni siquiera me quejo. Invalidamos lo que dice el otro. Cuando llega el otro a contarnos algo, ¿cierto? Entonces ya dije, minimizamos, ¿cierto? Le estamos diciendo, piensa en positivo. ¿Sabe, hermanos? Ahora, otra de las situaciones que pasan cuando una persona está con un estado de depresión, de ansiedad, ya dijimos, ¿cierto? Hay una inflamación del cerebro, a veces hay el estrés también, quema neuronas, en esta ciudad que vivimos corriendo, que no hay tiempo de nada. Y cuando una persona está en un estado emocional, en un estado mental, ¿usted cree que si necesita atención lo debemos atender o no, o lo debemos obviar? Lo debemos atender. Pero nosotros a veces decimos, hermano, eso es falta del Señor. ¿Usted lo ha dicho, sí o no? Métase en oración, ¿cierto? O nosotros a veces le decimos a esa persona, pero es que usted tiene todo para estar bien. Mujer, pero es que le traigo acá al mercado la comida, ¿qué más quiere? Y nos están pidiendo a gritos nuestra presencia. Quiero a mi esposo, no sé si usted diga amén. ¿Están como callados o como regañados? Pero lo cierto, hermanos, es que hay momentos en que nosotros, cuando alguien viene mal a contarnos lo que siente, por eso es que a veces ya los hogares dejan de ser tan unidos. Porque de novios te decía, ay amor, es que estoy como triste. Ay mi amor, ¿y qué tienes? ¿Qué te pasó? No, ven para acá, ¿qué podemos hacer? ¿Cierto? Pero hoy, amor, estoy como triste. ¿Y qué? ¿No tiene al Señor? Todo lo que yo hago en esta casa y más encima viene a quejarse. Bueno, no le ha pasado, hermano. Entonces nosotros nos damos cuenta que nosotros, ¿sabe qué hacemos, hermano? Añadimos más dolor al dolor. Porque ya de por sí una persona que está en algún estado mental, que necesita atención, y usted viene y le dice que está así porque se alejó de Dios, eso es añadir dolor. Porque sabe, hermano, yo no sé si usted lo crea, pero yo quiero decirle que hay uno que nunca nos deja y que dijo, aunque padre y madre te dejare, Jehová te recogerá. Gloria al Señor, con todo Jehová te recogerá. Yo no sé si usted lo crea, que aplauda a ese Dios todopoderoso.
Gloria al Señor. Si hay alguien que nunca nos deja solos, es Dios. Allá cuando estamos llorando en la habitación solos está Dios. Allá cuando estoy luchando, orando por mi hijo. Pero a veces queremos hacer el trabajo nuestro, la cantaleta, la pelea, la crítica. ¿Y dónde queda lo que Dios quiere hacer? Y si alguien nunca se aparta de nosotros, hermano, porque Él lo dijo, se puede olvidar esa madre de ti, se puede olvidar la mujer que te tuvo, se dejará de compadecer del fruto de su vientre. Puede que pase, puede que todos se olviden de ti, puede que ya no te llame la familia, puede que estés anciana y ni siquiera te llame un hijo, pero el Señor dijo, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Yo no sé si usted se goza de ese Dios que nos ha amado, pero Él dijo, nunca, nunca, yo nunca me olvidaré de ti. Y cuando estamos tristes, está Dios. Cuando estamos subiendo la cima, está Dios. Y cuando estamos bajando, Él dice que Él está. Por eso la palabra de Dios dice que Él permanece, ¿cómo? Fiel. Él permanece ahí, hermano, diciendo, algún día volverá a mí. Algún día entenderá cuánto lo ha amado, cuánto lo ha amado. Algún día entenderá que allá afuera solo le roban la paz, pero que aquí yo tengo todo para darle. Ese hijo pródigo volvió en sí, dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan, en la casa de mi padre yo lo tenía todo y he aquí perezco de hambre. Y cuando volvió, sabe, hermano, no fue que el papá tuviera una cantidad de anillos y dijera, vaya, busquen un anillo y póngaselo de los tantos que tengo. No, él lo estaba esperando, porque la Biblia dice que sacó su anillo. Él tenía ese anillo ahí guardado porque mi hijo va a volver. Quiero decirte, hermano, que el Señor está en este lugar. Y aunque tú vayas afuera, Él sigue esperando que tú regreses. Él sigue esperándote con los brazos abiertos. Y aunque los hombres somos duros, el Señor es misericordioso. La Biblia dice que, cierto, que atemos, cierto, la verdad, cierto, que atemos la misericordia y la verdad, porque a veces solamente es la verdad. Y tienes que oír esto, estoy cansado de ti, quiero acabar con esto. ¿Y dónde está la misericordia? Cuando esa persona está necesitando una atención, porque hermano, así como usted se enferma, a veces, cierto, se enferma del azúcar, se enferma de otras situaciones, también nosotros necesitamos ser atendidos en lo emocional. Pero a veces hay un tabú, no, hermana, qué pena ir por allá, qué pena pedir ayuda, qué pena que conozcan mi situación, y por eso a veces vamos hiriéndonos en tanto dolor. Esas palabras monosílabas, ¿cierto?, que nos hacen ver, los hombres, por ejemplo, procesan vulnerabilidad emocional, ¿sabe? A los hombres les dijimos que llorar es de niños, de nenas, ¿cierto? A los hombres se les dijo ese cerebro masculino que debe resuelve, no te pongas a compartir, resuelve. Y si le digo, ¿cierto?, a alguien que sufro, ¿verdad?, lo que hacemos siempre las esposas, entonces dice, si le cuento, se preocupa, intenta arreglarlo todo. Dígame si sí o no somos así las esposas, ¿cierto? Me regaña, ¿cierto? Entonces mejor no digo nada. Y en el caso de las mujeres, cuando por ejemplo peleamos con nuestras hijas mujeres, vemos a estas otras mujeres como rivales. No confío en que puedes sostener mi verdad, entonces no te cuento. Y entonces dice la palabra del Señor en Proverbios 8:13, que muchas veces nosotros no escuchamos. ¿Será que sí escuchamos o no escuchamos? Que estamos hablando, pero solamente nos oímos a nosotros, ¿cierto? Solamente lo que yo estoy diciendo, solamente me oigo yo. Y a mí me pasa, a veces Samuel me dice, mamá, te estoy diciendo algo. Y yo, ¿qué? Ya te lo dije hartas veces, me ubico. Porque a veces nosotros solo, ¿no? ¿Cierto? Y no escuchamos al otro. Proverbios 8:13 nos dice la palabra del Señor, a ver si anoté bien la cita. Dice la palabra del Señor, no la encontré. El temor de Jehová, no, sí, está mal el verso, ¿cierto? Y también, bueno, acá hay otro texto
Vamos a mirarlo, creo que está acá en Proverbios 18, más adelantico, 16. 16. A ver si lo encuentro. Bueno, ese todo nos habla de hablar, de tener cuidado, pero quería que miráramos un texto. Proverbios 18:13, a ver si es ese. Dice la palabra del Señor: al que responde palabras antes de, le es fatuidad y oprobio. ¿Qué es eso, hermana? Se lo dejo por tarea porque tampoco lo estudié. ¿Cierto? Al que responde antes de oír. Y nosotras somos expertas en eso. Pero mi mujer, escúchame, esposa, después de que pasa toda la cantaleta, no, era para decirte otra cosa. ¿Cierto? Y a solucionar todo. No, es que tú tienes el problema, es que no hagas esto, es que tenemos ese rol que salió, ¿cierto?, de allá, maternal, de mujeres, que queremos entonces solucionarlo todo. A veces nos están hablando y corregimos, ¿cierto? Interrumpimos, ¿cierto? No, cuando alguien nos quiere contar algo, ¿sabe? A veces alguien nos quiere contar algo y nosotras damos un consejo. ¿No le ha pasado? Qué bueno, hermanas. Pero a veces nuestros hijos, ¿por qué cree que ellos hablan tanto con el grupo que está afuera? Porque los chicos los oyen, no los juzgan, ¿cierto? Claro, depende de qué trae, porque si trae un problema, claro, espiritual. Pero a veces nos quieren contar algo que pasó en el colegio, puede ser muy sencillo, y nosotros, claro, estamos intentando cómo lo educo, como algo, pero a veces es bueno solo escuchar. ¿Te gusta estar con alguien que simplemente te escuche o no? Cuando nosotros escuchamos a alguien, simplemente sin juzgarlo, simplemente lo escuchas, lo analizas, observas, ¿por qué estará así? ¿Por qué trae la cara así? ¿Qué pensará? ¿Qué más me querrá decir? Esa persona dice que se activan unas áreas, los estudios de neuroimagen estudian y dicen, cuando alguien escucha al otro atentamente, se activan unas áreas como similares a las que se activan cuando tú abrazas, similares a las que se activan en el cerebro cuando le damos afecto a alguien. Cuando hay una escucha activa, porque a veces hay una escucha, sí, y el celular enfrente, ¿no ha pasado? Y entonces uno dice, ¿sí me estará poniendo atención? O incluso entre nosotros, nos saludamos y ¿será que así si hacemos contacto visual o no lo hacemos, hermano? ¿Cierto que a veces no hacemos contacto visual? Dios la bendiga, hermana. ¿Cierto? Entonces nosotros vemos, ¿será que sí estamos escuchando? Mire que la palabra del Señor nos dice que hubo un hogar por allá, el hogar de David, yo le estaba echando un ojito, que él se casó, bueno, no sé si fue su primera esposa, creo que sí, fue Mical, ¿cierto? Mical era hija de ¿quién? De Saúl, ¿cierto? Y esta mujer, dice la palabra del Señor, que estaba enamorada de él. ¿Amén? ¿Usted se casó enamorada de su esposo? Bueno, estamos como callados. Entonces preguntémosle a ellos, ¿usted se casó enamorado de su esposa? Bueno, un poquito mejor, ahí vamos. Y entonces dice la palabra del Señor que Mical amaba y estaba enamorada de David. Y ella lo veía, ¿cierto? Y ay, David tan lindo. Y entonces Saúl se dio cuenta. Y Saúl buscaba ocasión para matar a David. Entonces él dice, la palabra del Señor en 2 de Samuel 6:16, que, estoy dando otro texto. Está también en Samuel, ya lo busco. Dice la palabra del Señor que cuando ella, creo que está en 1 de Samuel, porque en 2 de Samuel ya es el reinado. 1 de Samuel 18:20 al 28, que estaba enamorada y cuando entonces su papá sabe, dice, atraparé a David por medio de ella. Se la daré en matrimonio, luego dejaré que los filisteos lo maten. Y le manda a dar razones con los oficiales. David, deberías casarte con la hija del rey. Y David inocente dice, no, el rey es muy alto, yo soy muy humilde, yo que me voy a casar con la hija del rey. Entonces dicen, no, a David así tan fácil no lo convencemos. David es un hombre que es ético, dice, no, tiene que valerme algo. Entonces le dicen, bueno, el rey manda a decir que si tú traes 100 prepucios de filisteos, te puedes casar con la hija del rey. Bueno, a David le gustó, ¿cierto? De pronto dijo David, uy, eso es un buen reto, uy, voy a ganármela, no van a decir que simplemente me la dieron. Y David se fue, dice un hermano con su bolsita de roa, ¿cierto? Se fue a traer esos 100 prepucios de filisteos y fue y guerrió. ¿Y sabe cuántos trajo, hermanos? 200.
Porque David siempre daba un poquito más. Usted puede decir amén. David siempre decía no. ¿Cierto? Decía, no le daré esto al Señor que me sobre, no le daré al Señor nada que no me cueste. Y David era un hombre apasionado por Dios, un hombre que amaba a Dios. Y la palabra del Señor nos dice que después de que le entregaron a Mical, se dieron cuenta y tuvo miedo Saúl. Dijo, no mató a 100, mató a 200. Y vino y vio que Mical lo amaba y tuvo miedo y bueno, lo dejó quieto. Por ahí de muchas maneras intentó hacerle daño, pero así empezó esta historia de amor. Empieza bonita, Mical está enamorada, David va y trae esos 200 prepucios, mató 200 filisteos por ella. Y entonces uno dice, está bonita la historia, hasta que llega un momento en que David tiene que huir, pero ahí no fue la ruptura de este hogar. A veces los hogares no se rompen ni siquiera por circunstancias difíciles. Dice mi esposo, todo hogar que se respete tiene que sobrevivir con huevo y arroz. ¿Amén? Y yo no sé si usted se da cuenta, pero el huevo ha subido. Bueno, esto ya no está tan caro. Pero todo hogar que se respete tiene problemas difíciles. Por allá en algún momento mi esposo duró como 8 meses sin trabajo cuando estábamos fuera del ministerio y yo trabajaba. Y cuando justo él entró a trabajar, entonces yo tuve a mi bebé y no pudo estar conmigo. Y dice la palabra del Señor entonces que Mical le dio aviso a David porque lo querían matar y le dijo, salva tu vida esta noche. Estoy leyendo el verso 11. Y descolgó Mical a David por una ventana y se fue y huyó y escapó David. Parece que este hogar estuvo separado unos 15 o 20 años. Él huye, él se va, él se separa de ella y está mucho tiempo lejos. Y dice la palabra del Señor que sabe que a Mical se la dieron a otro. Usted lo ha leído, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que Saúl, por vengarse de David, pues que hay una guerra ahí, ¿sabe? Esa guerra es hasta con los papás. Y a veces involucramos en nuestra vida de pareja a nuestros papás. Y quiero decirle que el matrimonio, entre muchas cosas, es 3 cosas, dice mi esposo, por tonto no, ¿cierto? Por tanto, o sea que hay ¿cierto? Hay una consecuencia. Por tanto, dejará, si hay un dejar o no, hermanos, el hombre, ¿cierto? ¿A quién? A padre y madre. Ya no hay esa misma relación. Obviamente los honro porque son papá y mamá, pero no quiere decir que yo entonces tenga que mensualmente ver por mis papás y deje descuidado mi hogar. Entonces dice, por tanto dejará, hay una renuncia a padre y madre y hay una nueva unión. ¿Y se unirá a quién? A su mujer. Y el propósito de Dios no es que son colorín colorado, porque así nos dijeron que la vida en pareja es muy fácil, que eso es solamente enamorarse y que el amor lo cubre todo. No, es un construir diario. Y a veces tenemos que quitarnos esa idea, esa idealización de que el hogar es perfecto, de que no hay problemas. No, hermano. Y dice, y se unirá a su mujer y el proyecto de Dios, y los dos, ¿qué? A futuro, serán una sola carne. Pero ahí está Saúl metido en esa relación. Y entonces él coge y entrega a su hija, ¿cierto? A Paltiel, hijo de Laís. Dice la palabra del Señor allí en 1 de Samuel 25:44, que Saúl se la entregó a otro. ¿Cómo estaría Mical, cierto? David por allá escondido, porque recuerde que este Saúl era un rey que se había tomado el reino, era un rey, pero no era el rey establecido por Dios. Pero la palabra del Señor nos dice que después de muchos años, este hombre nuevamente, David, cuando ya está establecido como rey, muere Saúl, manda a buscar a su esposa. ¿Usted qué piensa? ¿La hubiera dejado allá o la busca? Piénselo. No sé, porque hay tanto silencio. Pero dice que él después de unos años, ya cuando está establecido como rey, ya en 2 de Samuel 3, manda a buscar a su esposa. Y entonces le manda a Abner un mensaje. Y le dice, bueno, haremos un pacto. Tráeme, ¿cierto? No vengas primero a mí sin traerme a Mical. Estoy leyendo 2 de Samuel 13:13. La hija de Saúl cuando vengas a verme. Y dice que entonces, él dice en el 14, restitúyeme a mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios. Mire, no dijo los 200. Entonces, Isboset
envió, él era el hijo de Saúl y se lo quitó a su marido Paltiel, hijo de Laís, y su marido fue con ella, ¿sabes? Se fue detrás de ella llorando hasta Baurín. Él ya era el esposo que le habían dado, se fue detrás de ella llorando. Entonces nuevamente David la recupera. Pero ¿para qué necesitamos recuperar a alguien? ¿Sabe? A veces nosotros nos esforzamos mucho en conseguir algo. Ah, yo quiero una esposa. Y cuando Dios sea la esposa o el esposo, bueno, ¿y para qué? Ah, no, es que yo como sea la conquisto, lo conquisto. ¿Será ego nuestro o será que verdad amamos? Porque amar es dar, ya dijimos, ¿cierto? Entonces, a veces priorizamos todo menos esa persona que Dios nos puso. Esa es otra señal de que la comunicación está mal. Solamente vengo cuando te necesito, hay un desprecio silencioso, tú no eres prioridad. Duele y decimos, ah, yo me sacrifiqué y ahora estoy sola. Y estamos ahí, ¿cierto? A veces sentimos ese desprecio de parte de los nuestros. Mire que la palabra del Señor nos dice que David fue a recuperar el arca del Señor. Amén. Y cuando él fue a recuperar el arca, la segunda vez que lo hizo, que ya está, lo hace bien, porque la primera vez lo hizo mal. Y dice la palabra del Señor que David se puso feliz, daba ofrendas al Señor, era un adorador, y entonces danzaba, ofrecía ofrendas. Y entonces Mical lo vio. Y dice la Biblia que sintió desprecio por él. ¿Y sabe qué dice? Si no estoy mal, en 2 de Samuel, sintió desprecio en su corazón. ¿Dónde empieza el desprecio? En el corazón. ¿De la abundancia del corazón? Amén. Y tal el hombre, su pensamiento, tal es él. Entonces eso no es a veces cierto. A veces es, ay, me hicieron, no me hicieron. Pero a veces es que hemos estado albergando en el corazón amargura. Y a veces, hermanos, hay que reconocerlo y decirle al Señor, Señor, no me gusta cómo mi corazón se está volviendo. Porque la Biblia dice que engañoso es el corazón. Y a veces se vuelve nuestro corazón egoísta. Y ella dice la palabra del Señor en 2 de Samuel 6, que fue dado aviso al rey diciendo, bueno, Jehová, bueno ya. Y dice la palabra del Señor, a ver si lo encuentro, que ella sintió en su corazón desprecio por su esposo. Que ella lo menospreció. Le dijo, ay, pareces un plebeyo. Tal vez Mical venía de la realeza y ella decía, ah, no, es que los reyes se portan diferente, yo soy hija de Saúl, que fue rey, y tal vez se creía más porque ya David traía otro poco de mujeres cuando volvió con ella, ya estaba con Abigail, ya estaba con otro poco de mujeres, y tal vez ella se sentía reina porque estuvo con su papá y parece que se le quedó algo en su corazón porque ella, te portas como un plebeyo, como que adoras a Dios de esa manera, y mira, y ¿sabe qué dice? Te están viendo las esclavas. Y a veces nosotros malinterpretamos todo de esa manera. Nuestros celos enfermizos, nuestras palabras hirientes, ¿cierto? Nuestras palabras de doble sentido. Entonces miramos a alguien y dice acá, el rey, que ella le dice, el rey las esclavas te vieron, ¿cierto? Te has estado como un cualquiera en presencia de las esclavas, de los oficiales. Y David responde, lo hice en presencia del Señor. Quien en vez de escoger a tu padre, ¿usted qué le parece esa comunicación? Están un poco agresivos. A cualquier otro de tu familia me escogió a mí, me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en la presencia del Señor. 2 de Samuel 6:16, dice la palabra del Señor. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció. ¿Dónde? En su corazón. Ahí empezó el menosprecio, ahí ella, viste, sí. Pero después esperó, David va, hace lo que tuvo que hacer con el pueblo, adora al Señor, viene contento, estuvo alabando, estuvo sirviéndole al Señor, pero ¡prum!, llega a casa y se estrelló. No nos ha pasado, ¿cierto? Y dice el verso 20, 2 de Samuel 16:20, que volvió después de David bendecir a Israel, después de bendecir al pueblo. David había acabado de ofrecer holocaustos y volvió David para bendecir ¿a quién? A su casa. ¿Mi casa es un lugar seguro? ¿Será que sí o no?
llegué, ¿será que es un lugar donde yo quiero llegar, de bendecir, donde hay un momento especial? ¿O será que allá es un lugar donde violencia, gritos, donde no pueden ver nuestros hijos a Dios porque no lo ven en nosotros? Y esta mujer que lo amaba, que lo quería, que tanto lo anhelaba, bueno, Mical, estás viviendo con David. Es un rey ahora, tiene otras mujeres, pero te mandó a traer. Pero entonces dice que ella saliendo, corriendo, ¿cómo saldría esa mujer? ¿Cómo somos nosotras, cierto? A recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado el rey de Israel, descubriéndose delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un ¿qué? ¿Cómo trató a su rey y a su esposo? Eres un cualquiera. Y por eso entonces David dice, oh no, estás equivocada, Mical. Yo estoy alabando, pero yo me hago vil delante del Señor. Gloria al Señor. Yo no estoy mirando para otro lado, pero como a veces nuestra percepción, nos imaginamos cosas, ¿cierto, hermanos? Y como el cerebro no dice, es que la hermana Alexandra se está imaginando que va a pasar algo malo. El cerebro dice, está pasando. Y empieza tu estado de alerta, tu estrés. Ay, mi esposo me está engañando. Entró una llamada. Contestó raro, está pasando. Y entonces llega tu esposo y ¿qué haces? Sales corriendo a decirle, bienvenido amor, te amo, te esperaba. ¿O cómo sales? Este sinvergüenza que acaba de llegar, quién sabe. No pasa, hermano, solamente pasa en algunos lugares. Pero qué bueno que nosotros entendamos esa comunicación en familia. ¿Cómo está? ¿Cómo está esa comunicación en familia? ¿Será que hay desconexión total? No quiero compartir contigo. Todo está bien, dices, no pasa nada. Pero el cuerpo muestra rechazo. ¿Sabe? Solo el 30% de lo que comunicamos es con palabras. El otro 70% es comunicación no verbal. Y puede que tú le digas a alguien, ¿está bien? Sí. O si no, a veces utilizamos cosas, ¿cierto? La distancia, el ceño fruncido, ¿verdad? El silencio, ese silencio que hiero con el silencio. Entonces la comunicación no verbal, no te voy a hablar espalda con espalda. ¿Y qué pasa, hermanos? Que nosotros vamos activando, ¿cierto? A la presencia de la otra persona, esa parte primitiva de lucha, huida o congelamiento. Entonces nosotros nos damos cuenta que van habiendo como microagresiones a la otra persona, ¿cierto? Van habiendo como esas agresiones chiquiticas, eso no pasa nada, es que me preocupo por ti, ¿cierto? No es un ataque directo, pero estamos ahí en la relación, ¿cierto? Exigiendo demasiado. Estamos viendo que esa persona tiene que lidiar con mis tristezas, con mis expectativas tan altas. Quiero que llene todas mis necesidades. Hermano, ¿quién satisface nuestras necesidades? Yo no sé si usted lo diga con seguridad, pero Jesucristo es la satisfacción del alma. El otro que te encontraste es un humano tan necesitado como tú. Y si tú pones tu vida, si tú como mamá que de pronto creaste a tus hijos y no haces una vida, no de pronto te proyectas para hacer algo que no tenga que ver con ellos, pasas tiempo con gente, entonces si tú como mamá solamente estás ahí con la deuda emocional, es que yo les serví a mis hijos y tienen que amarme y deberían estar aquí conmigo, y si solamente vuelves un sufrimiento que estén contigo y cuando vienen, ¿cómo está mamá? Mal, muy sola. ¿Usted cree que ese hijo va a querer venir? ¿Cierto que no va a querer venir a una mamá que está así? Y no, hermana, pero yo soy una mujer, gracias a Dios, de oración y todo. Pero algo tiene que pasar en nosotros cuando entra la luz de Cristo. Porque la luz de Cristo, ¿cierto?, hace que todas las tinieblas retrocedan. Y a veces esas tinieblas están en nosotros. Y entonces nosotros a veces somos tan justos, dice el Señor, no seas tan justo porque has de destruirte. Y entonces estamos nosotros ahí haciendo esos microagresiones. Y esas microagresiones nos van haciendo que haya esa dinámica de conversaciones, ¿cierto? Con dramas, sin risa. Y entonces decimos, hice tantas cosas por ti. Y estamos de pronto tratando de agredir al otro de muchas maneras. Mire, hermano, uno no lo cree, pero todo eso es acumulativo. Hay un ataque no directo, por ejemplo, la mirada, el tono de voz,
y creamos un lenguaje tóxico y entonces decimos al otro, otra vez te estás comiendo eso, ¿cierto? Sigues con eso. Críticas verbalizadas, disfrazadas de buenas intenciones, es que me preocupo por ti, pero el cuerpo tiene memoria y dice basta, todo lo que hago está mal. Inconscientemente se distancia, siempre hay rechazo, porque nuestro cuerpo lleva cuentas y sabe quién no nos acepta, ¿cierto? Entonces nosotros a veces queremos obligar al otro y cuando no tiene contacto físico con nosotros, entonces ven, te abrazo, pero detrás de eso está el lenguaje de nosotros. Si te doy, tienes que darme. Y estamos así muchas veces, hermanos. A veces, como estábamos diciendo, aunque no sea de pronto verbalmente, pero a veces estamos tensos, ¿sí o no? A veces cruzamos los brazos, a veces suspiramos, ¿sí o no? Cuando llega el otro y usted está cansado y estamos enviando señales de rechazo y a veces nosotros mismos las estamos enviando. Cuando dos personas están en sintonía emocional, sus sistemas nerviosos se sincronizan. Cuando dos personas están similares, ¿sabe? Los estudios han visto que sus corazones laten similarmente, que tienen movimientos similares. Incluso hay movimientos y hay hormonas espejo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que los hogares que llevan mucho tiempo caminan como igual y hasta se visten como igual. Yo no sé si la esposa los obliga, pero yo hay unos que los veo llegar igual. Entonces usted se da cuenta que hay una corregulación relacional sana. Entonces usted ve hogares sanos, pero usted ve hogares que el esposo sale, la esposa detrás. Y parece que ese hogar está bien. Llevamos 50 años, hermano. Y a veces decimos, y aquí estamos. Y cuando nos dicen es que necesitamos ayuda, necesitamos psicólogo, aquí estoy y no he necesitado un psicólogo. Y me decía a mí una hermana, aquí estamos, pero a veces estamos heridos. Y estamos criando hijos heridos, que es lo más grave. Y decía entonces, de pronto, cuando a veces, digamos, el pastor que dice, no se necesita la psicología, pero el Señor nos puso ayudas y herramientas. Obviamente nosotros sabemos que solo hay uno que hace un milagro en un segundo. Pero necesitamos herramientas, hermanos. Y entonces la hermana le decía, sí, hermano, sí hemos necesitado psicólogo. Cuando usted se arrodilla en la presencia del Señor a darle sus quejas y a decirle, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero ese es el lugar de nuestra seguridad donde nadie nos puede juzgar. ¿Y sabe qué decía también esa hermana? Ahí está su esposa, ahí está su esposo, esos son sus psicólogos. Ahí está su familia, ahí está su amiga. Cuéntele lo que le pasa y si es una hermana que sabe aconsejar. Pero a veces entonces nosotros vemos que estamos, ¿cierto?, en esa desregulación emocional. Entonces la frecuencia cardíaca está distinta, estamos enviando y recibiendo señales nerviosas y no controlamos nuestro sistema nervioso. La mandíbula se pone dura, ¿cierto? Los hombros se ponen tensos y entonces estamos en sistema de alerta y llega el otro y de una vez nosotros le herimos. Y esto son muchas cosas, pero yo creo, hermanos, que en esta hora podemos dejar hasta aquí. Y yo quiero que usted piense cómo está haciendo su comunicación. Hay muchos tipos de comunicación. En su hogar, ¿cómo está pasando? ¿Será que hay comunicación asertiva? ¿Será que hay comunicación destructiva? ¿Será que en familia nos estamos los dos gozando? Porque la Biblia dice que gózate. ¿Con quién? Con la mujer de tu juventud. Tus caricias te satisfagan, en su amor recréate. Hay un continuo recreo, ¿qué? Siempre. Y las hermanas que hoy no tienen a su esposo, uno las ve y dice, hace falta mi esposo. Su presencia, que estuviera ahí arreglando algo. Pero nosotras hoy que no tenemos, nada me satisface. Y la palabra del Señor dice que David, después de que le contesta, danzaré porque estoy danzando es delante de Jehová. ¿Sabe que mi hermano no ponga el servicio de su familia en entretela? No le diga a su esposo, ay, servidor, y predicó muy bonito y mírelo. Cuando está en la iglesia, eso sí, risa para acá y risa para allá. Pues es que allá no muestra lo que es. ¿Dónde es donde él es como es? En casa. Pero a veces nos dañamos. Yo conocí una familia que la hermana le decía a su hijito que era baterista,
Ay, ¿para qué va? Y mire, y lo hace mal, y es que voy a decirle al pastor que lo quite. Y hoy en día está en la drogadicción. Entonces mire que a veces nosotros como hogar nos herimos. Y cuando David le dice a Mical, me haré más vil, esta vez seré más bajo a tus ojos, pero honrado delante de las criadas de quienes me has hablado. Y sabe, Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué fruto estaremos recibiendo en familia? ¿Será que si refrenamos nuestra lengua, como nos dice Santiago, dominio propio? Estos días me quedé con algo que nos enseñó el hermano Arnold. Cuando el otro esté peleando, decía él, ore. No quiere decir, hermano, que usted tenga un tipo de comunicación, listo, lo que diga ya. No, pero ¿hay tiempos para hablar o no? ¿Cierto que hay momentos en que alguien está airado y es mejor como esperar un poquito? Y él decía, me enseñaron, ore, reprenda, ¿cierto? A la esposa, bueno, cante en su mente, pero no se iguale. Y entonces a veces nosotros, ¿será que si respondemos con mansedumbre? ¿Será que nuestra comunicación está centrada en el evangelio de Cristo, que dice que cuando a él verían respondía con amor? Yo le invito a que se coloque sobre sus pies. Mical nunca tuvo un hijo, y usted sabe que para las mujeres no tener un hijo era una afrenta en ese tiempo. Mical tuvo que verse, dice que nunca más estuvo en la presencia de David. La falta de escucha, ¿cierto? Hablar demasiado también a veces nos trae pecado. Responder antes de escuchar los conflictos y las discusiones. Yo no sé si haya alguien aquí que allí donde está o si quiere venir, quiera levantar sus manos y presentar su hogar. Si hay allí un hijo, sabe, a veces nuestros hijos sin darse cuenta están enojados con los padres. ¿Cómo es posible que un hijo se enoje con un padre que le ha dado todo? Pero un hijo decía, quisiera que no me hubiera dado nada, pero quisiera que hubiera estado él. Sabe, hermano, a veces llenamos de muchas cosas, hacemos muchas cosas, pero no estábamos nosotros. Y hay hijos que uno les ve la tristeza y en el profundo uno ve un adulto, pero uno ve un adulto herido. Un adulto herido que dice, nunca he tenido un padre. Nunca he tenido un padre que quise para hablar. Pero hay tiempo de sanar, hermanos. Hay tiempo de restaurar. El Señor nos llamó a restaurar. El Señor nos llamó a saber vivir en casa. Porque ¿de qué te sirve impresionar aquí afuera si desprecias a los que viven en tu casa? Si cuando el esposo llega a casa, ¡ay, no hizo más! Eso fue lo único que trajo. ¿Qué encontrarán nuestros hijos en nuestra casa? ¿Será que si le damos lugar a la presencia del Señor? ¿Será que el Señor quiere estar ahí o será que el Señor dice, esto es terrible? Hasta el Señor dirá, me voy de aquí. Esto es todos los días una pelea continua, un grito, disensiones, dice el Señor, pleitos, iras, contiendas, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos. Son hijos, pero son hijos de desobediencia. Y yo no sé si usted quiera pedirle al Señor que limpie su casa, que limpie su manera de hablar, hermano, pero también su manera de sentir. Porque estamos trayendo nuestra vida, nuestra historia de vida a casa. Así yo aprendí, hermana. A mí me daban juguete y aquí estoy. Mis hijos tienen que ser como yo diga. ¿Será que es la manera? ¿O será que hay otra manera en Dios de amar? ¿Será que hay otra manera en Dios de perdonar? ¿Sabes? Tu hijo siente cuando llega y tú no lo quieres ahí. O cuando llega y tú dices, hijo, me voy, pero aquí hay un bocado para que te lo comas. O cuando solamente te produce estrés y lo ves y otra vez. Y a veces nos pasa, hermano, con nuestros hijos adolescentes nos enfrascamos en una pelea. Con nuestros esposos estamos ahí dañando. Yo no sé si alguien quiera levantar sus manos y pedir la inteligencia y la sabiduría de Dios. La Biblia dice que la mujer bonita puede ser herencia de sus padres, pero dice que la mujer sabia es herencia de Jehová. Dice que la sabia edifica su casa, la construye todos los días, ora para que las emociones no nos ganen. Pero dice que en cambio la negligente con sus propias manos la derriba. Y sabe, dice que como un anillo
en el hocico de un cerdo. Es la mujer bonita, inteligente, pero apartada de la sabiduría. Muy bonita, pero estás en el lugar equivocado. Muy bonita, muy laboriosa, pero te la pasas echando en cara lo que haces. Oras mucho, pero no les muestras el amor que yo te doy en esa oración cuando estás con ellos. Haces una comida deliciosa, pero no vienen a la mesa, porque solamente después hay queja y reclamo. Pero qué tal si nosotros en esta hora levantamos nuestra mano. Yo no sé si hay aquí algún sacerdote que quiera pedir para su casa paz, que quiera pedir para su casa armonía. Un sacerdote que diga: Señor, ayúdame a refrenar mi lengua. ¿Qué le voy a decir a esa esposa? Porque a veces no es lo que dices, varón, es la manera en que lo dices. Porque si tú llegas con una palabra amable: esposa, amor mío, ¿qué hay hoy para cenar? Pero si tú llegas con un reclamo, si tú llegas herido, cansado, si tú no quieres dedicar tiempo, no quieres ayudar en las cosas de la casa y solamente le dejas a ella la carga y la tratas y la menosprecias mal, y tus hijos miran y dicen: así se ama, mamá. Pero qué tal si en esta hora levantamos nuestra mano, hermano. Yo creo que el Señor quiere hacer algo con un hogar. Puede haber un hogar que está roto. Puede haber un hogar caído con dificultades. Puede haber un hogar que se ha estado maltratando verbalmente. O puede haber un hogar que está bien y le podemos decir al Señor: aquí está mi hogar. He hecho las cosas bien. Pero a veces nos vamos equivocando. ¿Por qué no levantamos nuestra mano? Le digo de nuevo, mi querido hermano. Levante la mano, confiese en esta mañana. Dígale: Señor, te necesito. Te necesito en mi hogar.